mañana. pasar esto. ¿Qué iba a pasar? Y pasó. Está María Migliore que tiene un tono que va a acelerar la mesa. calmarnos. Que arrancó bien, arrancó. ¿Qué haces, María? No, la provocamos y la subimos a esta. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, jubilaciones. Bajemos. Es el Jubilaciones, tema creo que es nunca termina, el claro. tema, por un lado el tema de la semana, el tema que se va a imponer esta semana, pero es un tema también que viene hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Tenés el mic un poquito alejado, acércatelo así. Eso, ahí ahí está, está. la ¿Bien? bichita más cerca. Perfecto. Ahí está. Entonces, no, a ver, para sumarme a la conversación de coyuntura, creo, y no esquivarla a eso, creo que los hechos de la semana pasada son graves y empiezan a marcar un tono de disputa política que no le hace bien a nadie. Entonces, creo que hay mil cosas para discutir respecto a cómo se expresa esa protesta, si es más violenta, si es menos violenta. Yo creo siempre en esto que el Estado tiene una responsabilidad en plantear un poco los términos de la conversación y que la espiral de violencia se corta cortando la violencia, no Sí, lo- subiendo No escala- tres no palas, escalando. no escalándola. Total. Y eso es importante, porque si no Claro. entramos todos en una que es difícil salir después y, de nuevo, estamos hablando de un tema que es estructural en la Argentina. Claro. Me preguntas, ¿cuáles son los desafíos, uno de los desafíos sociales más grandes que tiene que resolver este país? Las jubilaciones. Si miramos para atrás, como estaban nombrando antes también, Que son un problema en todos los países. son un problema en todos los países, sí, seguramente. Ujú. Definitivamente lo son. Creo que si miramos un poco la historia de los últimos gobiernos de la Argentina, todos los gobiernos tuvieron un foco de discusión recontra importante con Tremendo, este tema. sí, es la misma discusión Cristina siempre. con el aumento de las moratorias, el veto del 82%, Macri con la actualización de la fórmula, Alberto que baja eso y después hace aumentos discrecionales, Milei ahora con el fin de la moratoria, lo que pasó la semana pasada. Digo, es un tema que es recontra estructural y que me parece que hay que mirarlo con un poco más de detalle, sobre todo para entender qué se puede hacer para ver si alguna vez lo podemos resolver. Y me parece que para mirarlo hay que traer como dos perspectivas. Uno, por un lado, el peso que tiene esto en el sistema argentino, digo, la complejidad que tiene, cuánto afecta, cuánta gente hay, ahora nos metemos un poquito en algunos detalles. Sí. Y después la vivencia de la persona que recibe las jubilaciones, porque como decía recién Carolina, es un reclamo recontra legítimo. Entonces, creo que hay que mirar un poco las dos cosas para entender de qué estamos hablando y por dónde pasan las discusiones más importantes a dar, que no son para nada sencillas. Pero entonces, como digo, tiro 5 puntos para entender un poco dónde Con estamos. todo el tiempo del mundo. Lo que vos decías al principio es un problema que está en todos los países del mundo. Sí, en parte porque la población se está envejeciendo. Digo, en Argentina estamos... Vivimos más. ¿Cómo? Vivimos más. Vivimos más, nace menos gente también. Entonces, hoy en Argentina, el 16% de la población total son adultos mayores. Se estima que para el 2050 eso va a ser aproximadamente del 22%. Entonces, se está acelerando, es mucho. Entonces, no es una discusión para hoy. Es una discusión que va a estar en la Argentina los próximos 50 años. Entonces, vamos a tener más gente que metida dentro del sistema y vamos a tener también menos gente trabajando para poder solventar todo eso. Porque el Entonces, ahí hay una tensión. Pues es la solidaridad el principio fundamental del sistema previsional. Perdón, ¿no? sí, todo esto contemplando la economía en blanco, lo que Claro. conocemos como la A eso, economía el segundo formal. punto de lo que iba a Ni marcar que hablar es de que eso. aquí hay casi una mitad de la economía, la mitad trabaja en negro. exactamente, la mitad de la economía que está en la informalidad. O sea, Absolutamente. a ese flujo no le aporta, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, es imposible pensar cómo se cambia el sistema jubilatorio si no pensamos la dinámica del sistema de trabajo. Claro. Son dos cosas que van juntas. Eso es recontra importante. Entonces, más gente, 50% de la economía argentina absolutamente informal, que se repercute en que no hay aportes. Después, un punto que es de mucha discusión, pero para mí es positivo, Argentina tiene una tasa de cobertura altísima. O sea, más del 90% Sí. de los adultos mayores tiene algún tipo de cobertura. Eso es muy alto y eso es bueno. Eso se hizo a través de distintas moratorias, que no es otra opción. Pero el punto central de por qué las moratorias, que la moratoria básicamente es, para jubilarse en Argentina tenés que tener 30 años de aporte. Como prácticamente la mitad de los trabajadores no lo tienen, Claro. se fueron incorporando distintos esquemas para poder compensar eso. dos tercios. Dos tercios de los de trabajadores. quien se jubila hoy, El 64% Claro. entró por algún sistema de dos excepción. tercios se jubila por con algún nivel de moratoria, De moratoria, o de ayuda, de porque plan, no tiene 30 años. Porque no llega a los Porque 30 no llega a los 30 años. La moratoria, para que la gente entienda bien, es eso, es completar los aportes Exactamente, que no completar hiciste. los aportes que no hiciste. Desde Ok. 2005 hasta ahora hubo distintos tipos de planes de moratorias que fueron contemplando distintas cuestiones. Claro. El último que se hizo
empezó en el 2023 y termina ahora la semana que viene, lo cual Sí. vuelve a poner este tema en discusión sobre qué hacer con eso. Y el último punto que quería marcar también es el sistema previsional es caro. Digo, el 10% del PBI de Argentina se destina a jubilaciones. Digo, para que entendamos, gastamos más en jubilaciones que en salud y en educación. Claro. Sí, claro. Es Sí, sí, se va importante, todo en es jubilaciones. muchísimo. Sí, sí. Entonces, cuando discutimos las problemáticas sociales, cómo el Estado puede cubrir o no estos temas, esta es la discusión central. A veces en la discusión pública se magnifican temas que no digo que no sean importantes, pero que cuando miras la sustentabilidad del modelo general, decís, acá es donde hay que poner el ojo. Y un último punto también es, así como se fueron haciendo las distintas moratorias, en Argentina existen más de 200 regímenes especiales de jubilaciones. Y eso es un problema. Tenés el régimen general y por sistemas provinciales, regímenes como los de los jueces, la fuerza de seguridad, además, hay más de 200 regímenes de O sea, excepción. según lo que hiciste en tu vida, tenés acceso a una jubilación diferente. Eso que Exacto. Exactamente. Y según si naciste en Córdoba, por ahí puede ser distinto. de Por lo que eso. pasó. Absolutamente. Entonces, O si sea, bien es es un razonable despelote. contemplar algunas excepciones para algunos trabajos que, no sé, requieren mucha fuerza o que tienen algún tipo Mucho de riesgo, desgaste físico. y que un docente en una provincia se jubile a una edad distinta que en otra, no suena muy razonable. No. Cuando miramos de esos 200 regímenes, vemos el gasto previsional, vemos que más de la mitad del gasto total se vincula con financiar estos regímenes especiales. Entonces vos tenés un sistema previsional que está recontra atomizado, es recontra distorsivo, es muy desigual. Entonces ahí es donde creo que hay que poner Perdóname, el foco pero de las al mismo- discusiones. Al mismo tiempo aplana la pirámide de las... De la jubilación mínima. De la jubilación, exactamente. Exactamente, a eso de es las el- jubilaciones. O sea, todos poco, digamos. Claro. O muchos pocos, Un digamos. montón ganan Bueno, poco. a eso es a Bueno, lo que la voy. Cuando moratoria vos te lo obliga, mirás, te cuando vos condena lo un mirás poco a eso, desde ¿no? la perspectiva de la persona, lo que vos planteabas antes, y la jubilación mínima no alcanza. La jubilación mínima hoy está, sumando el bono, alrededor de los 350.000 pesos, muy palo a palo con lo que es la canasta básica. Lo que pasa es que, como vos bien decías también, la canasta, lo que necesita un adulto mayor para poder cubrir sus necesidades, es más grande, porque Claro. tiene muchas veces que cubrir medicamentos, cubrir visitas médicas, bueno... estaba en 1.200.000 estimados según Sí. la canasta Eso de se la releva en Defensoría. los centros urbanos, es importante Sí. marcarlo porque quizás en algún lugar del interior alguien nos dice, bueno, por ahí puedo vivir con un poco menos. Bueno, el relevamiento de No. la Defensoría de Sí. la tercera edad se hace en los Sí, centros sí, eso- urbanos. Igual, definitivamente. sí, Pero el, no es discutible. el INDEC tiene, la canasta que hace el INDEC para definir la línea de pobreza tiene discriminados también canastas para adultos Sí, para mayores. adultos A nivel mayores. nacional, por supuesto que el número es mucho más bajo que eso. Me parece que hay como un piso de, lo voy a decir brutalmente, de dignidad. Absolutamente, que sí. es Del una que se cosa. está- del que se está y, lejos. y lo que es la línea de pobreza, que es completamente otra, ¿no? Lo que decía Igualmente María, la está canasta alrededor de los- igualmente la mínima, perdón, la percepción mínima está por debajo de eso. O Está sea, por está por debajo debajo de de todo, todo, claro, digamos, ¿no? claro. Como- Está empatada con Sí. con la línea de pobreza. Está justo ahí con la línea de pobreza contemplando el bono, ¿no? Exacto. Que el bono siempre tiene un componente que es discrecional, porque no se actualiza como se actualiza la jubilación mínima. Claro. Entonces, digo, creo que las dos cosas hay que ponerlas en perspectiva para ver por dónde pasan las discusiones centrales de esto, que es un reclamo más que legítimo. Digo, la mitad de los duda. jubilados están viviendo en situaciones hace tiempo que rozan la línea de pobreza. Y después es un sistema muy complejo y es difícil de ordenar. Entonces, ahí creo que Perdón, no sé si lo Opera el dijiste. no hay plata. ¿Cuántos jubilados cobran ese dinero? la mitad. ¿La mínima? La mínima, la mitad. La La mitad. mitad del Los total. jubilados cobran 3 la mínima. millones. Sí, el 3 millones de ¿no? personas. Sí, aproximadamente sí. Son La 6, mitad 7 cobra la millones mínima. Son los 7 jubilados. millones en total de beneficios, después depende cómo dividas, si son jubilaciones o régimen no Pensiones. contribuciones y demás, pero de esos ¿Y aproximadamente sabés 3 cuántos millones cobran son la 46. la PUAM, la pensión universal? No, o sea, solo si tenías esa referencia, Porque yo a veces Emma, miro esto- yo no me acuerdo tampoco. Sí. Perdón la referencia ahora Ahí te lo personal. busco, ¿eh? Y realmente dije, ok, mi jubilación no va a existir, ¿qué hago? Y empecé a buscar retiros privados. Es que está pasando mucho. ¿Será eso. así? Mira, FJP, supongo que es diferente, ¿no? Estoy diciendo una barbaridad capaz. Está pasando Pero lo que yo pregunté a un especialista previsional, le digo, che, esto es un caos, ¿no? Sí. En 30 años, ¿yo qué? Buscate un retiro privado. Y empecé a pagar tu jubilación. Y no sé si se puso tan de moda. Pero Es yo muy- siento que cuando yo sea Es viejo, difícil es porque, un desastre para mí. porque como asalariado. vos sos una persona joven, con un trabajo profesional, con una carrera y demás.
Después, para pensarlo como masivamente... No, lo estoy siendo re egoísta. No estoy pensando en nadie alrededor No, la mío. experiencia No, individual. no, Dije, no. che, ¿yo qué hago? No, A no los voy a 60. eso. No voy a eso. Digo, y después pensar cuán masivos son esos formatos. Sí. La verdad es que hoy Argentina no tiene esos formatos o esas ofertas privadas para alguien de una clase media bien justita que durante 30 años, porque la gracia es que vos a una caja privada aportes 30 años. durante 20, 30 años o 20 años y dejes la plata 30 ¿Y o usted 40, no? ¿no? Bueno, ¿Ustedes no lo ayer ustedes no lo escuché- pensaron? Perdón, ayer lo escuché a ¿En Lacha, hacerlo? Sí, sí, yo lo hago. columnista de la venga, tarde. pará, dos de No, cuatro, no. 2 de 5, perdón. No te metan en No, la no. opinión personal. 2 de 4. Ayer lo escuché a Lacha, columnista de la tarde, plantear que a un pibe de 20 que empieza su vida laboral, lo que le recomendaría es comete 3 hamburguesas menos por mes Y y comprate. ponelo en un fondo de jubilación, porque en 30 años vas a tener $100.000. Claro. Por eso yo creo que obviamente pasa eso y es una pregunta que tienen muchas personas. Y- Vale la pena dar la discusión pública también y tratar de estructurar un poco el sistema que tenemos hoy. Claro. Porque si no, como dice Estoy Cecilia, de acuerdo, estoy de vos acuerdo. vas a poder acceder a eso, pero hay una porción Pero es un importante de camino. Argentina que no. Claro. Yo creo que Entonces, ahí creo que alguna hay- vez, creo que lo conversamos, pero yo creo que tiene que ver con algo que es para mí el camino a la degradación de los países, que es la pérdida del sentido de lo público. O sea, si todos empezamos a decir, bueno, busquemos una solución y si quienes, sobre todo, todos podemos participar de la conversación pública, pero participamos activamente porque ocupamos un rol determinado y tiene reverberancia lo que decimos, si nos corremos de la discusión sobre lo público, bueno, ¿qué le queda al que está en situación de mayor vulnerabilidad? ¿No? Es que me parece que la discusión más de fondo, María, probablemente es sobre esos que no tienen aportes y que están muy en el límite y no tienen acceso a un sustento. Sí. Lo que pasa es que el Eso gobierno, es lo- yo creo perdón, que eso Ahí es es donde fundamental. está, me parece, el core, digamos, los que no aportaron y no los podemos dejar a la intemperie, ¿no? yo A creo ver, que ¿qué esa hacemos es la como discusión, sociedad con eso? A ver, esa es la discusión más urgente, si querés, Claro. la más gráfica, la más extrema. Pero creo que la discusión es más grande, porque de nuevo, cuando vos íbamos a ver algunos puntos sobre los cuales pasa Dale, el dale. grueso de la discusión Sí. para Dale. cómo hacerlo distinto. Cuando vos tenés más de 200 regímenes, y ahí hablábamos, recontra. y representan la mitad del gasto total, ahí hay una discusión, porque de nuevo, insisto con que hay algunas situaciones que vale la pena contemplar, trabajos de, no sé, más exposición, más fuerza. Ahora, que un docente se pueda jubilar a los 57 años en una provincia y a los 60 en otra, no tiene mucho sentido. No. No No. tiene mucha discusión. No suena bien. No suena bien. No Entonces, suena bien. es una discusión que es muy compleja porque implica una discusión con todas las provincias y sus propios sistemas, pero digo, tiene que haber una propuesta unificada de régimen general actualizada. Claro. Entonces digo, y eso es una discusión que no afecta solamente al que nunca aportó. Es una discusión que afecta al sistema docente, por ejemplo. al Aún sistema así, docente. no alcanza. pará. No hay plata, ¿no? No, eso para eso. Vamos como punto No, por pero es punto. un Eso punto seguro, clave que Pero está ese diciendo punto ella de me parece dónde. que es, Claro, ahora sí. es bien Regímenes importante. especiales. Regímenes especiales. Lo segundo tiene que ver con esto de una cobertura universal para los que no pudieron aportar, ¿no? Obviamente, no tirando la toalla, y creo que vale la pena después profundizar en la formalización del sistema laboral. Es decir, hoy para los que no aportaron hubo distintos regímenes de moratoria, que para mí fueron justos, incorporaban muchas personas. Tenés la PUAM, que es esta pensión universal para adultos mayores, y entre esos, tienen reglas diferentes. Una se hereda, la otra no, una cobra es una jubilación mínima, el otro es un 80% de eso. Entonces, ahí también hay una discusión de a los adultos mayores que no hayan aportado en este sistema, ¿cuál va a ser esa cobertura universal para todos? Bueno, creo que es momento de discutir eso, porque si no, de nuevo, tenés ¿Para vos es distintos mejor la parches- moratoria que la PUAM? Sí, es mejor la moratoria que la PUAM. No digo para la persona, para el sistema. A ver, la moratoria es más cara. Lo que creo que hay que discutir es, creo que no vale la pena sacar otra moratoria que sea un parche más. Creo que hay que buscar un programa que tenga claridad de las reglas de una cobertura universal, que puede ser cubrir, no sé, un 80% de la mínima. SIGPEC, ¿Y por eso no ejemplo. es la PUAM? Eso es la PUAM, pero lo que digo es, la PUAM es para un universo, la moratoria es para otro. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es poner un criterio general a través del cual vamos a tener una cobertura universal. Una es SIGPEC, 60 por ejemplo, y 65 y la otra es 65 para los dos. es que por eso depende, Esa es la porque diferencia. dentro de la cobertura es cuál es el piso y cómo eso se combina con el sistema de aportes. Sí. Y acá me parece que, de nuevo, también hay otra discusión. Hoy el esquema de beneficios es todo o nada. ¿Aportaste Exacto. 30 años o tenés que tener una excepción para poder entrar?
Bueno, eso es un problema. Si una persona trabajó en blanco 15 años y 15 no, esos 15 años, ¿cómo cuentan? Digo, debería haber un esquema de beneficios que puedan ser proporcionales y que pueda complementarse con esta cobertura universal. Entonces, de nuevo, ahí hay un montón de discusiones. CIPEC y Rafael Rothman, que es una de las personas que para mí más sabe en la Argentina de esto, tiene buenas discusiones. De nuevo, no hay una respuesta acabada de hacer esto con esto, pero me parece que eso se podría pensar como esquema. Vos decís, tengo una cobertura universal piso y sobre eso puedo ir incorporando esquemas de beneficios proporcionales. La cobertura universal piso, que sería una mínima. Sí, o sea, podría ser una mínima. O sea, Pero esta es la podría mínima, ser- ¿cómo podría ser levanto una la mínima mínima? o podría ser No, un lo que pasa es que estás 80% de la mínima pensando, o un claro, porcentaje de la mínima. Depende una también. mínima más baja de la... Pero pará, de la que ahí tenemos. lo que digo es, yo no estoy dando una respuesta, digo es, puede ser una mínima, puede ser un porcentaje. Me parece que la pregunta clave es con qué se combina eso. Si eso se puede combinar con aportes proporcionales, si eso se puede combinar con una discusión sobre la edad del retiro, que es otra cosa que hay que poner en discusión. Sí, Hoy la totalmente. edad de retiro está para 60 para las mujeres, 65 para los hombres en el régimen, digamos, general. Sí. Bueno, ahí hay una discusión Pero ahí grande, sería, si porque existe- hoy las personas viven más tiempo. Es ilógica. Claro. Es ilógica. Pero Entonces, también hay una Pero cada vez que discusión lo que tiene que planteaste, ver con la salud mental también, ¿no? O sea, hay gente hiperproductiva y joven y vital a los 60 años retirada, ¿no? pero Sí, claro, pero- eso está contemplado de alguna manera porque, o sea, tu condición de una definición de una incapacidad te habilita a tramitar tu retiro. Y se diagnostica y demás, pero No. 65 para mujeres y hombres. Yo me Ah. refiero a que hace a la buena salud de Claro. una persona en sus 60 años poder mantenerse activo, ¿no? Al revés lo ¿Se entiende? decía. al Lo revés, digo al revés. exactamente al Por revés. eso, entonces digo, si la gente va a vivir más y es bueno que siga trabajando, digo, vos además tendrías aportes Y quiere. sostenidos por más tiempo, La quieres seguir mayoritariamente. trabajando, bueno, ¿cómo haces para Bueno. que esas cosas se empiecen a combinar? Entonces, Y- me parece que no hay que agarrar un punto, el Claro. otro por separado, sino repensar el sistema. Muchos quieren seguir trabajando porque no quieren ir a la jubilación que le corresponde, la quieren evitar. Por supuesto. Hay mucha gente que le fue bien más o menos en la vida, un gerente, un cargo medio, digo, no estoy Sí, diciendo, sí. y que cobran, no sé, 3 palos, 4 palos de bolsillo, 4 millones de pesos. Y la jubilación y serían dicen, 800.000 Si yo me pesos. jubilo, me voy a 1 millón. Sí. Entonces sigo adelante y no me jubilo. Sí. También es algo crítico eso. Sí. Supuesto. Porque uno quizá a los 65 años dice, che, la vida ya me salió bien, qué suerte que tuve, me salió bien, yo pude navegar tranquilo y me merezco también el retiro, me merezco ir como tengo un amigo que se va a nadar todas las tardes al club, pues se jubiló con más o menos algo razonable. Y mucha gente no lo hace por eso, porque hay un abismo de la caída de ingreso de 5 Sí. millones de pesos todos los meses a cobrar, A cobrar la un jubilación que te millón de queda. jubilación. ¿Cómo haces? Eso también es dramático, ¿eh? Entiendo que hay Seguro que que- sí, por eso para mí la clave es cómo se reordena. O sea, esto hay que mirarlo como en general. Digo, tiene un buen nivel de cobertura, es muy caro, entonces es difícil de sostener y tiene muchas inequidades en cómo está construido. Entonces creo que la discusión política, que de nuevo es muy compleja, pero es un momento para poner sobre la mesa, bueno, cuáles son los puntos que nos pueden ayudar a repensar esto de una manera ordenada. Regímenes provisionales, regímenes especiales, la cobertura universal, los aportes progresivos, la discusión por La la jubilatoria, jubilatoria. sí, sí. Creo que en esos 4 componentes pasan gran parte de todas las discusiones de lo que hay que poner. Obviamente hay que ver cómo se combinan entre ellas. Y perdón, un último punto, pero para mí es No, central, quiero contar una cosa. es la discusión de lo que decía Carolina y vos, Cecilia, también, la economía informal. Argentina tiene que empezar Claro, a sí, encontrar pues. esquemas que permitan formalizar su economía. No es sostenible y además es muy injusto. Porque decimos, hay mucha gente que trabajó toda su vida y no aportó. Entonces vos podés mirarla como no aportaron, ahora también hay ¿Qué gente penalidad que tiene hoy una empresa que tiene gente en negro? Tiene una multa si la descubren y si Y la denuncia el empleado. ¿Qué más Imagínate. barato? ¿Tener gente en negro o pagar una multa cada, no sé, 8 meses? ¿será? Sí, sí. Entonces, son Ya está. discusiones que son centrales porque también, digo, esas personas trabajaron toda su vida. Por en supuesto. pésimas condiciones, de manera informal, pero hay un trabajo. Entonces, María, me parece que ¿cuál hay es que... ¿tenés un país modelo, como por ejemplo, no sé, España como
o para pensar, digamos, en qué estado más o menos lo tiene. Mira, en América Latina, porque creo que obviamente los países nórdicos, pero tampoco vale la pena Están- comparar no, porque están contextos en que no otro- en son. otro- son Perdón, todos el ricos. tema nórdico acá es exclusivo de No, no, Gonzalo y aparte Sánchez son- María. no, y aparte son todos Experto ricos. en temas nórdicos Son- es Gonzalo ahí Sánchez. hay- no, Pero pero a ahí mí hay no me gusta riqueza, comparar no, contextos que no Que son no tienen nada que comparables. ver, claro. Creo que en América Latina Uruguay es uno de los que Tiene que buen sistema de tiene jubilación. Sí, tiene un ¿Y mejor cómo es? sistema. No, tiene un mejor ¿Reparto? sí, tiene un sistema de reparto con diferencias en los aportes y obviamente de nuevo tiene una economía en blanco mucho más robusta que la Argentina. Entonces Claro, por ahí claro. pasa gran parte de la discusión. Claro, Entonces me parece que tenés que ver atender solamente el- el sistema el previsional mercado laboral. es perderte una parte. Bueno, Si mira, esa mirás fue- el problema final. Porque y vos no. hay que apuntar, yo siempre como una persona que aprende, no como alguien que sabe de esto, lo que hay que apuntar a que el aporte máximo salga de la masa de trabajadores activos. Obviamente. O sea, que las jubilaciones se tienen que sustentar en el aporte de la masa de trabajadores activos. Mientras más gente labura en blanco, más ayuda a resolver el problema de las jubilaciones. Sí. Sí, claro. No hay nadie supuesto. discutiendo hoy en el gobierno esto. Bueno, el gobierno echó a De los Ceros Claro. al titular del ANSES, ¿Te acordás? cruzándolo por eso el propio Javier Milei Sí. en una entrevista televisiva. De los Ceros habló de algunos de los planes que están en discusión sobre cómo debería reformularse el sistema previsional y Milei dijo no se puede tocar el sistema previsional hasta que no se haga una reforma laboral. Claro. Y eso es cierto. La reforma Digamos, hasta laboral, que no, o sea, va a tener que ir todo encaminado. razón. El Digamos, presidente lo tener dijo, que tenés tener razón. una discusión sobre la formalización del empleo. Ojo que eso, si lo pensamos con la cabeza de hace 20 años, es una cosa y hoy Es otra. el empleo informal es distinto. Porque, a ver, nosotros, 4, ¿somos empleados formales o informales? ¿Entendés? Claro, porque O sea, como- somos gente que Formales. presta servicios Claro. y percibe honorarios. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, el aporte de vos como autónomo o el aporte de un montón de gente como monotributista también hace insostenible el sistema. Hay un ¿Es montón insuficiente, de... decís? No hay, claro. Que el Sí, aporte no del alcanza. Si vos autónomo y del monotributista aportás es como insuficiente. autónomo, probablemente vayas a la mínima. Ujú. ¿Sabés lo que Vayas a la pasa? Que mínima y además- no lo pensás. Y sos Acá- el trabajador Ah, seguro. más calificado con el honorario más Acá hay alto un del peligro sistema. de Diciendo es clave, construcción. porque Hay un mucho- montón de cosas Sí. que Y el mundo del trabajo escondemos, está sí. cambiando y va a cambiar. Porque es clave. Esta tendencia se va a acelerar en los próximos años. La gente trabaja de manera cada vez más en todo el mundo Independiente. Entonces, Claro. eso pone en el centro de la discusión cómo se acompaña esto. ¿Qué Y te tipo agrego de un tema, aporte, y etcétera? te agrego un tema más. Los beneficios también sociales para los más chicos. Por ejemplo, algunos programas sociales son incompatibles con el trabajo en blanco, sea monotributo o sea relación de dependencia. Bueno, eso está mal. Entonces, ahí me parece que lo que hay que poner en discusión en la Argentina, teniendo en cuenta también algunas tendencias que se van a acelerar, el envejecimiento, el cambio en el mercado de trabajo, es cómo se arma un sistema de previsión social acorde a los tiempos de hoy. Pero ¿cómo les decís a los debate, ¿no? hijos de esa estafa futuro que es el sistema previsional hoy en funcionamiento en la Argentina? Aporten, sean parte de la economía regular, sean parte de este esquema solidario. Total, tu papá lo hizo 30 años aportando fortunas para ganar una jubilación de miseria. Es muy difícil construir expectativa en un sistema mejor y confianza en un sistema mejor cuando vos empíricamente tenés el ejemplo de tu padre y de tu abuelo. Por eso digo que no es solo La un idea tema... es que lo que hay que cambiar, me parece que la idea de que, es un poco terrible lo que voy a decir, pero la idea de que la jubilación es lo que te va a permitir mantener tu nivel de vida de activo, el resto de la Absurdo. vida no. La jubilación está en estas Pasa que condiciones empieza a dar miedo. destinada a ser un piso de subsistencia Lo que pasa es que Claro, me pero empieza que ni a- siquiera, absolutamente Ceci, mínima, ni siquiera es tremendo. eso. Ni No, siquiera no, es eso. pero a Para mí- gente que ha aportado Y le voy a decir una cosa. muchísimo al sistema, ni Sí, siquiera es es eso. terrible. No Ah. es ni la mitad de la cobertura de una prepaga. Así te lo digo. No, es tremendo ¿qué y es así? a ver, es tremendo y No, empieza todos tenemos genera a- Sí, a- sí. padres jubilados. Por eso No, digo, seguro. no es ni siquiera el piso de subsistencia. Pará, sí. Es difícil la construcción de confianza en un sistema que ha demostrado lo que ha demostrado. No Estamos, es, Seguro, no es y creo que es difícil la construcción de confianza para todos los sectores también. Para la clase media que aporta y no tiene beneficios, seguro. De nuevo, para el que trabajó toda su vida de manera informal porque no tuvo otra alternativa, también. Porque también después llega una edad en la que no puede seguir trabajando y no tiene ningún tipo de cobertura. Entonces creo que ahí lo que hay que pensar es, de nuevo, un reordenamiento. Suena lejano, es complejo, pero eso es lo que hay que pensar. Hay que pensar la película general. O sea,
no se pueden seguir pensando los problemas sociales separados, los beneficios de la primera infancia, el mercado de trabajo, la jubilación, como si fueran cosas Claro, separadas. claro. Como Hay si que fuera un poner- bolsillo de payaso Claro, el que va... hay que poner todo en la misma mesa y empezar a ver cómo se van tomando esas decisiones. Yo creo que, de nuevo, en estas semanas que son bien complejas, donde lo que hay que hacer, creo yo, desde el Estado, sobre todo, es frenar esta espiral de violencia. Estos son los temas que hay que poner en discusión. Completamente. Aprovechemos la coyuntura para buscar soluciones. Excelente, María, gracias porque trajiste el pulso del tema del momento, ¿no? Y esta mesa, Espectacular. esta mesa hoy está encendida porque porque corresponde. Es uno de los temas más importantes. Por supuesto más corresponde, importantes. está buenísimo como No, y vamos termómetro. a seguirlo, hay que seguirlo. Vamos a seguir hay que profundizando en las seguirlo, sí. próximas semanas, tratar de ir desagregando cada uno de estos temas, así vamos Genial. profundizando en eso. Creo que algún aporte a quienes No. están mirando hemos logrado hacerle con esta conversación. Gracias, Gracias María. a ustedes. Ahí está, María Migliore, y me voy con Ramón Indar, que tiene, bueno, el picado.